Listo, ahí ya estamos grabando. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a esta cuarta clase de nuestras clases de éxito académico, ¿verdad? Para Física General 2, donde el día de hoy vamos a estar continuando con el tema de ley de Gauss. La clase pasada yo les comenté que ahora sí íbamos a estar dando a estar viendo unos problemas un poco más complejos y completamente de nivel de examen, porque los tres que vamos a ver hoy son de examen, pues. Ok, entonces vamos a ver cómo plantear cosas, cuándo usar Gauss, cuándo no, etcétera. Ok, la teoría de Gauss, eso prácticamente que ya lo abarcamos la clase pasada. Ahorita quizá haya que aclarar un par de cosas, pero de momento, o sea, fuera de eso, todo bien, ok. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta con algo que hayamos visto la clase pasada o algo así, con lo que quieran empezar la clase. Profe, de ¿Todo momento bien? no. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, si no hay consultas, eh, bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Ya habíamos explicado un poco qué era el flujo eléctrico y qué era la ley de Gauss. Todo eso lo vimos la clase pasada. Si alguien considera que necesita un repaso en la materia en la parte de teoría de alguno de esos dos temas, pues me dicen y lo vemos, ¿no? Sin problema. Ok, ya habíamos visto nosotros que tenemos flujo, ¿verdad? Cuando tenemos campo eléctrico que atravesaba una cierta superficie. Bueno, nosotros ya eso lo vimos. Vimos que el flujo de campo eléctrico estaba dado por este símbolo, el phi sub E, y que se mide en newton metro cuadrado por coulomb. Ok, todo esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos. Ya nosotros abarcamos, ¿verdad? Que el flujo depende igual del ángulo entre dos vectores. ¿Cuáles vectores? El campo eléctrico y el vector de área, donde el vector de área tiene dirección normal a el área que yo estoy estudiando. Como en este caso, vemos acá, mi área es esta y mi vector de área es normal acá. En este caso, tengo mi área aquí, mi vector de área normal. Ok, todo bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrarle de una vez a los ejercicios. Ok, ¿verdad? Aquí, si alguien se me pierde o algo, podemos irlo viendo, no hay ningún problema. Hoy tenemos tiempo porque prácticamente que venimos a hacer estos ejercicios nada más. Eh, ok, entonces vamos a hacer este problema. Como ya se imaginarán, es un problema de examen. Entonces, van a ver cómo hay que pensar este tipo de problemas, cuáles son las salidas más rápidas, etcétera. Ok, entonces me dicen problema uno. Considera un campo eléctrico dado por la siguiente expresión. Y a esa expresión hay que tenerle cuidado. Ok, me dicen que este es el campo eléctrico y me lo dan, ¿verdad? Por componentes. En I, J y K. ¿Qué pasa? Que vemos que el campo eléctrico en el eje X es constante. El campo eléctrico en el eje Y, en el eje Y es constante también. Pero ¿qué pasa con el campo eléctrico en el eje Z? En el eje Z, en dirección Z, dirección K, tenemos un campo eléctrico variable con respecto a la posición en X. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Si recuerdan de las expresiones de flujo de campo eléctrico que nosotros habíamos estudiado, eh, no lo tengo por acá y en esta presentación no viene, muy poco conveniente, pero eh, recuerdan que habíamos dicho que el flujo de campo eléctrico estaba definido por la integral de área del campo eléctrico producto punto con el diferencial de área, que esta era nuestra definición general del campo eléctrico. Habíamos dicho también que cuando mi campo eléctrico era uniforme, o sea, que era igual en todo el espacio, podíamos reducir esto a un producto punto nada más de los dos vectores. ¿Ok? Cuando el campo eléctrico es uniforme. Voy a ponerlo por aquí. Para campo eléctrico uniforme. O sea, igual en todo el espacio. Y también habíamos dicho que si estos dos vectores eran paralelos, si mi campo eléctrico y mi área eran paralelos, mi flujo de campo eléctrico iba a estar dado nada más por la multiplicación de las dos magnitudes de los vectores. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esta es la definición general. O sea, así es como se define matemáticamente el flujo de campo eléctrico. ¿Ok? Ya por asumir ciertas cosas, uno puede terminar llegando a estas otras dos conclusiones que me facilitan los cálculos en general. Pero esta es la versión general. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir?
que si no tengo un campo eléctrico uniforme, voy a tener que venir a acudir a esta fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que trabajar con esa fórmula, ya casi lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces tenemos campo eléctrico. Me dice, si una placa rectangular de 2 metros por 3 metros se coloca en este campo, determine el flujo de campo eléctrico sobre la placa si se coloca en el plano XY, como en este caso, si se coloca en el plano YZ, como en este caso más bien, o si se coloca en el plano XZ, ¿ok? Que sería este caso más bien. Entonces, con este campo eléctrico, con el mismo campo eléctrico, lo que estamos haciendo es variando la posición de las placas. Y queremos analizar el flujo de campo eléctrico que pasa a través de cada una de estas placas, ¿ok? Entonces, vamos a trabajarlo por partes, ¿ok? Dice que el inciso A es para cuando la placa se encuentra colocada en el plano XY. O sea, tenemos este primer caso. Este es mi caso A. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto? ¿Qué pasa? Que mi campo eléctrico no es uniforme. O sea, que yo tengo que definirlo con la expresión que habíamos visto. ¿Qué pasa? Bueno, veamos que el vector de área era igual a la magnitud de área multiplicado por el vector que sea normal a la superficie. Un vector normal a la superficie. Esto es un vector en el techo que significa normal. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Bueno, yo puedo analizar que tengo tres componentes de campo eléctrico. Tengo una componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que este producto punto, ¿verdad? Porque al final tenemos un producto punto entre el campo eléctrico, voy a ponerlo por aquí, campo eléctrico, producto punto por el diferencial de área. Este producto punto, aunque se vea así de forma extraña porque está dentro de una integral y tiene un diferencial aquí, al final se comporta como un producto punto. ¿Eso qué significa? Que, eh, ¿cómo era un producto punto en este caso? En este caso, el producto punto sería igual a la componente en X del campo eléctrico por la componente en X de el vector de área. Y así con las otras dos componentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si mi vector de área tiene componentes solo en uno de los tres ejes, entonces puedo ignorar las otras componentes del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos este caso. Veamos este caso que es el que estamos estudiando. En este caso, ¿en qué dirección va el vector de área? Si el vector de área es normal al plano donde está colocado la placa y está en el plano XY, el vector de área va a ir en dirección K. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con las componentes de campo eléctrico cuando yo haga el producto punto de E por el diferencial de área? ¿Ok? Si solo tengo diferencial de área en dirección K, eso significa que E por X por AX es 0 en este caso. ¿Por qué? Porque mi vector de área solo tiene componente normal y que se dirige en el eje Z. ¿Ok? Entonces todo esto vale 0. Más E por Y por AY, 0 también. ¿Por qué? Porque mi vector de área solo tiene componente en el eje Z. Entonces yo puedo solo considerar la componente de campo eléctrico que sea paralela a mi vector de área, que en este caso es esta que tenemos por acá. Ok, entonces digamos que para efectos de lo que vamos a trabajar, mi campo eléctrico solo tiene componente en el eje Z. ¿Ok? Esto por el mismo análisis que acabamos de hacer del producto punto, ¿verdad? Es nada más para limpiar un poco el cálculo. ¿Ok? Este es entonces el campo eléctrico por el que yo voy a tener que multiplicar mi vector de área. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos ese vector de área? El vector de área, habíamos dicho que entonces era la magnitud del área de la placa, en este caso, por la dirección, por el vector de dirección, que es esto que tenemos aquí. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa acá es que yo no puedo definir un área constante, o sea, no puedo definir un área constante
o más bien, mi área sí va a ser constante, pero debido a la multiplicación que tengo acá y a que todo eso está dentro de una integral, mejor no la tomo constante de momento, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Básicamente vamos a decir que esto está variando solo en dirección X, ¿ok? Entonces, esta es la dirección en la que tiene que variar mi vector de área, ¿ok? O sea, mi diferencial de este vector para poder hacer la integral va a ir en dirección X. Entonces, va a ser que mi área, perdón, mi vector de área va a ser que ya tenemos la componente en X por el valor que tenga la componente en Y, que eso sí va a ser constante, ¿ok? ¿Por qué constante? Porque mi campo eléctrico no depende de esa constante, ¿ok? Entonces, mi vector de área yo lo voy a definir de esta forma, ¿ok? Y esto, ¿verdad? En dirección K. Si no, no es un vector. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Nada más meter esto por acá. Ah, bueno, este es diferencial de área, no es el área. Meter todo esto que está por acá en mi expresión para el flujo de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, voy a tener que mi flujo de campo eléctrico va a ser la integral de el campo eléctrico. En este caso, ¿cuál es el campo eléctrico? Campo eléctrico es suave. Sí, 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 todo bien. Es menos 2,0 en dirección K. Producto punto con el vector de área que tengo por ahí, que sería 3 metros por dx. Voy a quitar el m ahí, voy a dejarlo nada más 3. 3 por el dx en dirección K. ¿Ok? ¿Qué pasa con este vector? Estos son vectores unitarios, ¿verdad? Son vectores unitarios, entonces al hacer este producto punto de aquí, eso simplemente se me hace 1. Entonces es como que si yo tuviera esto de acá, ¿sí? Y bueno, ¿verdad? Esto está multiplicado por x, que es el campo eléctrico. Esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice aquí? Nada más multipliqué la magnitud de este vector por la magnitud de este vector. Y esto está dentro de una integral. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esta integral tiene que estar definida. ¿Por qué tiene que estar definida? Porque es una integral de algo físico, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde la definimos? La definimos de dónde a dónde está variando la componente que es variable. ¿Ok? En este caso es x. ¿De dónde a dónde está variando x? Como yo tengo mi placa acá, x se está variando desde 0 hasta 2 metros. ¿Ok? Entonces, nada más, esto va a ser de 0 hasta 2 metros. ¿Ok? ¿Y cómo resuelvo esa integral? ¿Verdad? Todo esto es constante, todo esto yo lo puedo sacar de la integral. Eso va a ser menos 6. Ajá. Y esto me queda x de x, de 0 a 2. Y esto es una integral súper fácil. Nosotros ya la conocemos. Eso me va a dar entonces menos 6 por el resultado de la integral evaluada, que va a ser 2 a la 2 entre 2, ¿verdad? Porque el resultado de esta integral es x a la 2 entre 2. Entonces ahí nada más estoy evaluando. ¿Ok? Entonces tengo que este es el resultado de mi campo eléctrico. Perdón, de mi flujo de campo eléctrico, que en este caso me va a dar menos 12 newton metro cuadrado por coulomb. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer inciso de este problema de examen en un par de líneas. ¿Ok? Aquí lo único que hay que analizar es el tema de los vectores unitarios, ver que se cancela. Esto principalmente yo lo hago así para no tener que lidiar con todo el vector, ¿verdad? Ahí veo una mano levantada. Adelante. Sí, profe, es que me permito que si digamos, el 3 digamos, de la integral, el 3 de x, sale del campo eléctrico. Ese tres No, ese y más bien.
Perdón, el 3 de x sale más bien de la Ajá, definición de el diferencial de área. De decir que, bueno, nuestra área, ya sabemos cuánto es. En este caso tenemos un área constante. Tenemos un área que es de 3 por 2 metros cuadrados, ¿verdad? 2 por 3 acá. Pero, ¿qué pasa? Que yo no puedo poner esta área directamente, o sea, no la puedo poner como una constante. ¿Por qué? Porque mi campo eléctrico está variando con respecto a la componente en X. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tomo en cuenta esto, mi resultado va a estar mal, porque ven, aquí tuvimos que hacer una integración ujú, respecto a este X. Entonces, por eso es que de momento, digamos que lo dejo variable acá. Dejo el X variable porque también varía aquí. Y en ok, Y sí lo dejamos constante. Esto, ok, ujú, eh, en realidad, yo lo haría de forma distinta. Yo tengo que tomar como un atajo para no sacar conceptos de cálculo que ustedes todavía no han visto, principalmente porque son conceptos de cálculo superior, como integrales dobles. Pero la forma más fácil que yo creo es para ver esto, es que en realidad uno no hace esto de decir que, ok, deja esto constante. O sea, uno integra respecto a dos variables. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que mi diferencial de área va a ser, en realidad, mi diferencial de X por un diferencial de Y, que es donde yo tengo acostada la placa, acá, yo la tengo acostada aquí, de X de y esto sí tiene un vector unitario normal a la superficie. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Como tengo dos diferenciales, esto nada más quiero que estemos como en la misma página y al rato a alguien se le hace aún más fácil verlo de esta forma. Yo sé que quizá asusta un poco que yo les venga a hablar de integrales dobles cuando ustedes no lo han visto, pero créanme que es un concepto súper sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente es como integrar una vez y luego integrar otra vez. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace es definir el diferencial de área de esta forma. Yo tengo que tomar un atajo y hacerlo de esta forma porque ustedes no han visto integrales dobles. Pero esta es la forma más sencilla. ¿Ok? Entonces lo dejamos todo variable. ¿Qué significa eso? Que entonces luego mi campo eléctrico, perdón, mi flujo de campo eléctrico, que es esto de acá, que es igual al campo eléctrico, que en este caso mi campo eléctrico es todo esto de aquí, ¿verdad? Todo eso es mi campo eléctrico. Pero como ya vimos, me va a quedar solo esta componente viva. ¿Por qué? Por el producto punto entre el campo eléctrico y el vector de área. ¿Ok? Entonces, dejamos solo esa componente viva, que va a ser menos 2, sí, menos 2 en dirección K. Y ya ahí hacemos todo el producto punto, que es esto que hice ahorita, no lo voy a volver a hacer. Menos 2 por X, que ese es mi campo eléctrico. Y esto, ahora sí, por mi diferencial de área. ¿Qué es mi diferencial de área? En este caso es dx dy. Como tengo dos diferenciales, tengo dos integrales. ¿Ok? ¿Verdad? Nadie se me asuste, nadie se me asuste. Esto es fácil. Dos integrales. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que decir de dónde a dónde varía dx en la integral de adentro y de dónde a dónde varía y en la integral de afuera. ¿Qué pasa? ¿De dónde a dónde varía de x? Habíamos dicho que de x iba desde 0 hasta 2, ¿ok? Entonces, de 0 a 2. ¿Y de dónde a dónde varía de y? De y va de 0 hasta 3, ¿ok? Va de 0 hasta 3. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan las integrales dobles? Bueno, nada más integro primero lo de adentro y el resultado de lo que me da lo integro con la integral de afuera. O lo puedo hacer al revés. ¿Cómo voy a hacerlo al revés aquí? Para demostrar mi punto de que tengo que hacer como un atajo y saltarme un paso ahí, explicando algo de otra forma. Voy a integrar primero la integral de afuera, la de dy. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente tengo que ver qué hay adentro y integrarlo. En este caso, ¿cuál es la integral? Esto que estoy marcando de lo que hay aquí adentro. Adentro no hay nada que dependa de y.
no hay nada que dependa de y, entonces básicamente estoy integrando esto. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es igual a y, evaluado de dónde a dónde, de 0 a 3. ¿Ok? O sea, esto es igual a 3. Entonces, ese 3 es el que yo les pongo aquí. Si ven, ahí nada más me estoy saltando el hacer una integral, el tener que hacer una integral para no tener que entrar en integrales dobles. Pero creo que para algunas personas puede ser inclusive más fácil verlo así y que no que yo les diga que el diferencial de área me varía en una componente y la otra no. O sea, en realidad hay que variar las dos, nada más que una, la de y, termina dando un valor constante, termina dando 3 nada más y por eso yo lo pongo aquí. La de x, lamentablemente, como yo tengo esta x aquí metida, no puedo nada más poner que este x vale 2. ¿Por qué? Porque esto es una variable adentro. Entonces, por eso, luego, cuando yo integro respecto a x para hacer este cálculo de acá, ahí sí ya no me da solo 2. ¿Por qué? Porque tengo esta x. Yo sé que me fui por otro camino y más bien expliqué otra cosa que no era, pero no sé si con eso respondí tu duda. Sí, ya ahora sí, digamos que la tabla, digamos, en 3, bueno, las dos son constantes, obviamente, pero en 3, de ahí no se toca, solo se toca en X, digamos. Sí, exacto, Aquí, ok, exacto. perfecto. Listo. Eso más que todo por lo mismo, digamos, no es que no se toque el 3 y que otra sí, sino que el resultado de integrar una es constante, que fue el que vimos aquí, el de y. Entonces, yo puedo nada más ponerlo ahí. Eh, no sé, ¿qué tal este inciso? ¿Alguien tiene alguna consulta extra? ¿Algo que no haya entendido? ¿Todo bien? Si todo bien, entonces ya tenemos nuestro primer inciso del primer ejercicio de desarrollo del examen. Y si ven, salió en dos líneas, ¿ok? Dos líneas que en realidad ustedes pueden nada más decir esto, pum, de una vez, aplicar la fórmula aquí y eso está bien. O sea, para mí está bien, la verdad. Mi inciso B dice que ahora mi placa está orientada de esta forma. Si mi placa está orientada de esa forma, entonces, ¿qué dirección va a tener el vector normal a la placa? El vector normal a la placa va a tener dirección en el eje X. O sea, vamos a tener dirección en Y. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tomar mi componente de campo eléctrico en el eje y nada más multiplicarla por el área. En este caso, ¿qué pasa? Que como voy a agarrar esta componente sí es uniforme, o sea, no varía con respecto a X, Y, Z. Entonces aquí vamos a tomar un camino más sencillo, que fue lo que dijimos, que cómo se trabajaba entonces un, un flujo de campo eléctrico cuando tenía un campo eléctrico uniforme, como campo eléctrico producto punto por el diferencial de área. En este caso, como yo estoy tomando nada, como hacer esto va a provocar que yo elimine, entre comillas, estas dos componentes del campo eléctrico y solo tenga esta. ¿Qué significa? Que una componente en X va a ser paralela a una componente en X del vector de área. Nada más. ¿Ok? Esto lo voy a mostrar por acá. Tenemos entonces, ¿cuál sería mi vector de área? Va a ser 3 metros por 2 metros en dirección Y. ¿Ok? La magnitud con respecto a la dirección del vector normal al área. ¿Ok? Esto está en metros cuadrados ahí, todo el arroz. Y entonces, cuando yo tome el producto punto de esto por mi campo eléctrico, ¿qué me va a dar? Me va a dar que tengo que multiplicar 3 newtons por coulomb, que son esta componente de acá, esta, por 6 metros cuadrados. ¿Ok? Recordemos que aquí lo que está pasando es que el I techo, producto punto por el I techo de estos dos vectores, se hace uno. ¿Ok? Porque los dos son paralelos y van en la misma dirección. Entonces es nada más como multiplicar, tener que multiplicar esas dos componentes y esto me da 18 newton coulomb por metro cuadrado.
Ahí está mi segundo inciso, todavía más rápido inclusive que el anterior. ¿Por qué? Porque como mi campo eléctrico es uniforme en esta componente, entonces sale mucho más rápido, ¿ok? Este es entonces el valor de flujo de campo eléctrico, ¿ok? Y el inciso C es igual. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos el plano ahora acomodado así. O sea, voy a marcar esto. Soy idiota. B, C, ahí está. ¿Ok? Y ahora mi placa está colocada sobre el plano XZ, o sea, sobre este. ¿Qué dirección va a tener el flujo de campo eléctrico? El flujo de campo eléctrico, bueno, más bien va a ser como así, ¿no? Va a ser como así, va a ir en dirección J. O sea, tengo que tomar en cuenta solo la componente J del campo eléctrico, que dice que son 5 newtons por coulomb. Nuevamente, esta componente no depende de ninguna, no depende espacialmente. O sea, puedo hacer exactamente lo mismo que hice para el caso anterior. Eh, ok, entonces mi flujo de campo eléctrico va a ser nada más campo eléctrico producto punto por el vector de área. ¿Cuál es el vector de área en este caso? Otra vez van a ser 6 metros cuadrados, pero en dirección J. Ok, esto me va a dar entonces un flujo de campo eléctrico de, dijimos que la componente en J del campo eléctrico era de 5 newtons por coulomb. Esto por mi vector de área, que va a ser 6 metros cuadrados, me estaría dando 30 metros cuadrados, bueno, newton coulomb por metro cuadrado, más bien. Ok, entonces, en una página y en un par de calculillos ya tenemos todo este problema de desarrollo de un examen. Ok, ¿cómo lo vieron? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro en general? Profe, Profe, yo no entonces, entendí digamos, en el primer ejercicio, en el A. Eh, ¿qué no entendió de acá? El diferencial de área. Ok, no entendió cómo planteé este diferencial de área. Sí, exacto. Ok, bueno, lo de la explicación con dos integrales, eso tampoco me lo entendió. Sí, eso sí. Esto sí, entonces puedes trabajarlo exactamente así. O sea, no hay no hay ningún problema. Nada más que en un caso estoy definiendo estoy haciendo una integral a mente, básicamente. En este caso estoy haciendo una integral a mente. ¿Por qué? Porque digo que con respecto a Y, el campo eléctrico es uniforme, entonces no varía. Entonces, básicamente estoy haciendo la integral de afuera, esta de 3 0 por dy, la estoy haciendo de una vez. ¿Ok? Estoy haciendo 3 de y, esto es igual a 3, ¿verdad? Ahí, bueno, esto es en realidad igual a y, que luego lo evalúo de 3 a 0, que me da 3. Y ese 3 es el que estoy definiendo acá. O sea, fue lo que mencioné, de que más bien lo comento así para no, es como una excusa para no tener que decirles lo de integrales, porque se supone que ustedes no han visto ese tema, lo de integrales dobles, perdón. Pero por eso digo que inclusive puede ser hasta más fácil verlo así. La explicación breve de por qué, perdón, de por qué lo planteo así es porque el campo eléctrico que estoy analizando, que es esta parte de acá, varía en el eje X. ¿Ok? Vemos que tiene una dependencia con la posición en X. ¿Ok? Entonces, aquí yo, como no depende de Y, puedo decir entonces que el área va a ser lo que mida en X por lo que mida en Y. Esa va a ser la magnitud del área de esta placa. El problema es que como mi campo eléctrico depende de la posición en X, yo no puedo saltarme como tomar como ese atajo de nada más decir que es constante, porque tengo esta integral de acá, donde depende donde el campo eléctrico, producto punto por el diferencial de área, está dentro de una integral. Yo no puedo tomar ese salto ahí. ¿Ok? Entonces defino esto así,
con un dx variable porque mi campo eléctrico depende de la posición en x. Ok, entonces defino mi diferencial de área como 3 metros. ¿Por qué? Porque la coordenada en y no varía. Y por dx, porque mi coordenada en x sí varía. Ok, que es esto de acá. Tenemos que el campo eléctrico depende de x. Y el vector, ¿verdad? Es normal a la superficie nada más. Por eso es que al final solo tomamos esta parte del campo eléctrico. Si usted sí me entendió esto de acá, de cómo planteé esto con una integral doble, puede hacerlo así. O sea, esta es la forma más fácil y sencilla para mí inclusive. Yo lo haría así en un examen, pero quizá pueda dar como un poquillo de miedo porque son dos integrales. Pero como les dije, nada más primero integrar una y luego integrar la otra. Nada más. Em, pero sí, o sea, si me entendió cómo obtener el campo, el flujo de campo eléctrico así, súper bien, sin problema. Porque al final esto se va a reducir después de que yo resuelva la integral con respecto a y a algo como esto. Perdón, como esto. Nada más que multiplicado por el campo eléctrico. O sea, si yo aquí resuelvo la integral con respecto a y, me va a dar 3 por 0 a la 2 menos 2x por dx. Que esta integral es exactamente esta. Ok, entonces básicamente defino esto así para tomar como un brinco y no tener que resolver esta integral, perdón, la integral con respecto a y, que da un valor constante, da 3 nada más. ¿Qué tal? ¿Ahora sí me entendió o le hice más Sí, sí. problema? No, no, está bien. Gracias. Ok, perfecto, con mucho gusto. Y no sé si había otro compañero con una duda. Profe, sí, digamos, es que, digamos, el 3 está multiplicado en lo del campo eléctrico, está multiplicado por X. Digamos, si fuera Y, entonces en este mismo problema se integraría con respecto a Y. Exactamente. O el, Entonces, ok, imaginemos que aquí mi campo eléctrico dijera y aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi campo eléctrico varía con respecto a la posición en y. Entonces, si yo lo quisiera plantear como lo planteé acá, ¿cómo lo haría? Lo haría multiplicando la componente en x, que es constante, 2, por mi diferencial en y, porque sí me está variando en y. O si lo quiero hacer con las integrales, sería tal que así, ¿verdad? Donde más bien ahora resolver la integral de adentro, que es la de x, esta que estoy marcando acá, me daría 0,2, perdón, de x, esto me va a dar 2. Entonces ok, sería un 2 acá por esta otra integral. ok, O sea, ok, ok. Y, es como el cambio de la variable nada más. ok. Y digamos, eso significa que entre más X, más fuerte es el campo en esa dirección, digamos. Eh, sí, 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 más que todo, digamos, sí. O sea, si estamos analizando, por ejemplo, acá, Ajá, eh, bueno, imaginemos que estamos tomando esta expresión. ¿Qué significa que yo esté en x igual a 0? Que en x igual a 0, la componente que va en dirección k del campo eléctrico se me va a hacer 0. ok. ¿Por qué? Porque esto es 0. Si yo estoy en x igual Ujú, a 1, la componente en k del campo eléctrico va a ser 2 por 1. Y así sucesivamente. ujú. El que sea mayor o menor, por eso fue que hice como, sí, es principalmente Ujú. por este signo, por el signo negativo. ¿Eso qué Ok, significa? Que más bien ok. voy a tener campo eléctrico en la componente en K en dirección hacia abajo, Ok, si más bien está en negativo. Ok, ok. en Sí, la componente en K. ajá. Sí, es que está Ajá. un poco confuso. Bueno, me imagino que es para eso, pero digamos, varía en K con respecto a X. Exactamente, Me imagino que. exactamente. Entonces, mi componente
en X y en Y del campo eléctrico se mantiene igual en cualquier punto del espacio, pero la componente que va en dirección K del campo eléctrico varía con respecto a la posición. Ok, Entonces, yo lo vería como algo, pues voy a dibujar la componente en K nada más, no la componente X y Y, porque eso dijimos que eran iguales en todo el espacio. Se vería como algo así. Suave, no, no, me quedó horrible. Como algo así, y conforme yo avance en X, va a ir aumentando. Ujú, O si más bien estoy en X negativo, ahí sí se me daría positivo, ¿no? ujú. Ok, 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 ok. Ahora sí, gracias. listo, perfecto, con mucho gusto. Buenísimo. Entonces, si no hay más consultas con este problema, podemos pasar al siguiente. Ok, esto que vimos de momento es un problema de flujo, nada más, de flujo de campo eléctrico. No hemos visto nada de Gauss. Ok, entonces ahora sí, vamos a meterle Gauss. Voy a poner esto por acá para que lo recordemos. Recordar que cuando la superficie con la que yo estoy encerrando una carga es cerrada, que eso es lo que me decía este círculo en la integral, como por ejemplo un cascarón, perdón, una caja, una pirámide, íbamos a tener que el flujo de campo eléctrico iba a ser igual a una constante, o sea, a la carga encerrada, a la cantidad de carga que yo estoy encerrando dividido entre epsilon sub 0. ¿Ok? Esto es lo que definía la ley de Gauss y dijimos que esta era una de las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar eso para resolver este otro problema. Y nada más devolverme un momento, recordar que ley de Gauss dijimos que se utilizaba solamente cuando teníamos algún tipo de simetría, ya sea una simetría cilíndrica, una simetría esférica, una simetría plana. ¿Por qué? Porque hacerlo con otros sistemas lo que me hace es un desmadre. Y eso mejor lo resuelvo con mi fórmula de campo eléctrico que vimos hace 2 semanas, ¿verdad? La general, digamos. ¿Por qué queremos algún tipo de simetría? Básicamente para poder resolver esto de acá, esta integral de aquí principalmente, para poder resolver la integral sin problemas. Y lo que queremos es básicamente que esta parte se me transforme en un E por A. O sea, un caso en el que el campo eléctrico sea paralelo a el vector de área que yo esté analizando. Por eso ocupamos algún tipo de simetría. O sea, con una esfera, digamos que tengo una esfera cargada, yo le hacía una superficie gaussiana que tenga forma de esfera. ¿Ok? Esto me va a provocar una simetría entre mi superficie gaussiana y lo que estoy estudiando. ¿Qué me va a permitir eso? Me va a permitir decir que el vector de campo eléctrico producido por la esfera y el vector del diferencial de área son paralelos. O sea, poder transformar esta parte de la integral en un E por A. Lo mismo, por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando con un cilindro, con un cable. Imaginemos que estamos trabajando con un cable, más bien con un cable largo, que esto perfectamente puede pasar. Son problemas que se ven en estos cursos. Lo que voy a hacer es hacer una superficie gaussiana cilíndrica que me encierre esto de acá. ¿Por qué? Porque de esta forma el campo eléctrico y el vector de área de la superficie gaussiana se me hacen paralelos y esto se me hace E por A. ¿Ok? Queremos ese tipo de simetrías. Si yo encierro una esfera cargada con un cubo, o sea, sí, se sigue cumpliendo la ley de Gauss, porque la ley de Gauss se cumple para todas las superficies cerradas, pero hacer ese análisis va a ser bastante más complejo. ¿Ok? Entonces, una esfera yo no la voy a encerrar con un cubo. Un cubo cargado yo lo encerraría con un cubo cargado, ¿ok? Pero no una esfera. Entonces, podemos escoger la superficie gaussiana como sea, básicamente, pero de forma inteligente. ¿Ok? Vamos entonces a hacer este problema. Ok, este problema dice que considere una esfera aislante de radio A igual a 10 centímetros. Ok, esto es algo que yo tenía en mis presentaciones, pero que en estas presentaciones no está. Y es que los metales, cuando ustedes les digan, por ejemplo, esto que vamos a ver ahorita, una esfera metálica, los metales distribuyen la carga de forma equitativa en todo su volumen. Eso me provoca que el campo eléctrico dentro de los metales sea igual a cero. ¿Ok? Entonces, digamos que yo quiero analizar el campo eléctrico aquí, que spoiler, es lo que me dicen por aquí, que esto es una esfera metálica.
el campo eléctrico aquí adentro va a ser igual a cero. Dentro de los metales, campo eléctrico siempre, bueno, metales no, conductores. Dentro de los conductores, como los metales, campo eléctrico siempre es igual a cero. ¿Ok? Eso es un detalle muy importante. Ok, entonces tenemos esto por acá. Dice que considera una esfera aislante de radio A igual a 10 centímetros. ¿Ok? Entonces tengo una esfera aislante como esto que está por acá. Y dice que tiene una densidad de carga uniforme de 2 por 10 a la menos 5 coulombs por metro cúbico. O sea, tenemos una densidad de carga volumétrica. Me dice que la esfera se encuentra rodeada por una carcasa metálica de radio interno B igual a 15 centímetros y radio externo C igual a 20 centímetros. ¿Ok? Y me dicen que tiene una carga neta de 50 microcoulombs. O sea, toda la esfera metálica tiene una carga neta de 50 microcoulombs. ¿Ok? Entonces me piden que averigüe la carga total de la esfera aislante, que sería averiguar cuánta carga tiene esta esfera. ¿Ok? El campo eléctrico en esta región entre A y B y el campo eléctrico para una región mayor a C. ¿Ok? Y esta pregunta no la podemos responder todavía porque no hemos visto materia sobre potencial eléctrico. Ok, entonces de momento vamos a hacer los incisos A y C, de la A a la C, perdón. Ok, entonces vamos a resolver. Dice que tenemos que encontrar la carga total de la esfera aislante. Ok, ¿qué me dicen por acá? Me dicen que A es igual a 10 centímetros. Perdón, esto más bien es así. Tenemos inciso perdón. A es igual a 10 centímetros. B es igual a 15 centímetros. Y C es igual a 20 centímetros. Además, me dan la densidad de carga volumétrica, que es de 2 por 10 a la menos 5 coulombs por metro cúbico. ¿Ok? Esos son los datos que me dan. Bueno, además de que la carga de la esfera metálica es de 50 microcoulomb. ¿Ok? Entonces tenemos eso por ahí. Y me piden la carga total de la esfera aislante. Para calcular la carga total de la esfera aislante, ¿qué tenemos? Tenemos un volumen de una esfera y tenemos una densidad de carga volumétrica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si recuerdan, perdón, la densidad de carga volumétrica se definía como la cantidad de carga dividido entre el volumen. ¿Ok? O de forma diferencial, un diferencial de carga era igual sobre un diferencial de volumen. ¿Ok? De cualquiera de estas dos formas. Entonces vamos a tomar la forma diferencial y vamos a despejar nuestro diferencial de carga. Nuestro diferencial de carga va a ser entonces ρ por dv, ¿cierto? ¿Y cuál sería un diferencial de volumen entonces de esta esfera? El diferencial de volumen de la esfera lo podemos definir como la superficie de la esfera, o sea, el área de la esfera, por un dr. ¿Ok? Por un diferencial de radio, ¿verdad? Recordemos que como es una esfera, estamos haciendo un análisis radial. Es como lo que me queda más sencillo que hacer un análisis cartesiano. Entonces, ocupo una fórmula para describir el área de una esfera y luego si esa área yo la multiplico por un diferencial de radio, que sería como un pequeño pasito más, digamos, tenemos un radio, luego tenemos un diferencial de radio, eso me va a producir un diferencial de volumen. ¿Ok? El diferencial de volumen va a ser como un poquitito más grande que la superficie de la esfera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo defino yo el área de una esfera? El área de una esfera es una fórmula conocida, ¿verdad? Sería 4pi por r cuadrado. Eso ya lo conocemos. Área de una esfera por un diferencial de radio. ¿Ok? Entonces tenemos el área de la esfera por un diferencial de radio. ¿Ok? Eso me va a generar mi diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi diferencial de carga? Mi diferencial de carga sería mi diferencial de volumen por mi densidad de carga superficial. Perdón, mi densidad de carga volumétrica más bien. ¿Ok?
Entonces, así definimos mi diferencial de carga. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, para obtener la carga completa, integrar, nada más, integrar mi diferencial de carga. Entonces, mi carga completa va a ser la integral de mi diferencial de carga, o sea, la integral de esta expresión que tenemos por acá, 4pi por r cuadrado por dr. ¿De dónde a dónde tengo que integrar? Pues de dónde a dónde varíe el dr. ¿Ok? Perdón, gente, como que se me desconectó el internet. No sé si ahí me escuchan bien. Como que se me desconectó la llamada. ¿Se me escucha bien Sí, ya. ahí? Listo, gracias. Ok, entonces para calcular la carga completa, que es lo que me están pidiendo en el inciso A, tengo que integrar esta expresión. ¿De dónde a dónde lo voy a integrar? Desde donde a dónde vaya el diferencial de radio para cubrir toda la esfera. Entonces, si yo me voy a la imagen, para cubrir toda la esfera, tendría que ir desde 0 hasta el radio de esta esfera, que es la esfera que estoy estudiando. O sea, desde 0 hasta A. Si yo integro desde 0 hasta A, esta expresión de acá, permítanme un momento. Ok, tendría. Esta es la integral de un polinomio normal. Ok, entonces vamos a tener que la carga de la esfera aislante va a ser 4pi por ρ, que son constantes, por r a la 3 entre 3, esto, evaluado de 0 hasta a, que es el resultado de la integral. Ok, entonces básicamente esto me va a dar 4pi por ρ sub 0 por la evaluación de la integral. Ok, aquí nada más estoy resolviendo la integral. Y entonces, esta sería mi carga total. Yo puedo obtener un valor numérico porque conozco el valor numérico de mi densidad volumétrica de carga y sé cuánto es el A. Entonces, si yo quiero obtener un valor numérico, nada más sustituyo los valores y eso me va a dar que la carga total de la esfera debería ser aproximadamente 8,38 por 10 a la menos 8 coulombs. ¿Ok? Este es entonces el resultado del inciso A. Ok, voy a ir resolviendo los otros incisos. Si alguien se me pierde con alguno, nada más me dicen, ok. El inciso B me pide que calcule el campo eléctrico en esta zona, en el campo eléctrico que está entre A y B. Ok, ¿cómo les suena que podemos hacer eso? Con ley de Gauss, que fue lo que les dije, que si tenemos una esfera cargada, yo puedo plantear una esfera gaussiana justamente afuera, por aquí, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ok, tenemos entonces la ley de Gauss, voy a ponerlo por acá. Flujo de campo eléctrico de una superficie cerrada es igual. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Con el inciso A, ¿qué pasó con el ala 3? La a la 3, nada más los sustituyes acá. Digamos, me preguntas que qué pasó de cómo salía Ajá. de. Ah, ok. No, digamos, ya para, Eh, no, no, para el resultado final. para el resultado final, Ajá. lo sustituyes con el valor Ah, ok, cierto. Ok, Sí, sí. entonces nada más de Gracias. sustituirlo. Listo, con gusto. Entonces tenemos la ley de Gauss. Ok. Y como tenemos una superficie ahí donde tenemos la condición de simetría, ¿qué voy a hacer? Decir que campo eléctrico es paralelo a mi vector de área. Entonces, nos echamos así de simple la integral. ¿Ok? Y decimos que esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Por esto la ley de Gauss es una herramienta tan importante, porque me permite, siempre que tenga una relación de simetría, llegar a un cálculo muchísimo más simple de forma más fácil. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el área? El área sería el área de la esfera, ¿verdad? De la esfera.
que en este caso estoy proponiendo como superficie gaussiana. Sería algo así, ¿no? Nada más que esta superficie gaussiana va a tener un radio arbitrario. ¿Por qué? Porque recordemos que la superficie gaussiana es una superficie arbitraria. O sea, no hay una única esfera gaussiana, por ejemplo. Yo puedo haberla definido acá adentro o pegando justamente con el borde de la esfera metálica. Entonces, ¿qué hago? La dejo simplemente como con un radio arbitrario, que un radio R. Entonces, ¿cuál es el área de mi superficie gaussiana? Va a ser 4pi por r al cuadrado. Dejo r así, ¿por qué? Porque es un r arbitrario. Esto va a ser igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. ¿Y qué pasa? Yo ya sé cuál es la carga encerrada. Ya lo sé porque fue justamente lo que calculé arriba, fue este resultado. Que entonces me lo voy a llevar. Esto dividido entonces entre epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular el campo eléctrico en esa región, ¿qué tengo que hacer? Nada más despejar el campo eléctrico de esta expresión que tenemos por acá. Entonces, ¿qué hago? Mando a dividir todo esto de acá para allá. ¿Ok? Entonces, mi campo eléctrico va a ser igual a 4pi por mi densidad de carga volumétrica dividido entre 4pi por r cuadrado por 3 por epsilon sub 0. Ahí que hice, nada más mandé a dividir eso de allá. Ok, entonces se me cancela 4pi con 4pi. Y esto me queda entonces como esto a la 3 por 3 epsilon sub 0 por r cuadrado. Y entonces obtenemos una expresión para el campo eléctrico dentro de la región que va de A a B, ¿ok? Dentro de esta región vacía. ¿Ok? Entonces obtenemos una expresión para el campo eléctrico en esta región. Aquí la importancia de mantener un R arbitrario es que yo estoy entonces definiéndolo para todo el rango. ¿Qué pasa si yo hubiese dicho, por ejemplo, que R igual a 3? Estoy definiendo entonces el campo eléctrico en un único punto. Como lo dejé arbitrario, esto me permite obtener una expresión para toda la región. Y, ¿verdad? Como me piden campo eléctrico, sería expresarlo como un vector. Y entonces, ¿en qué dirección iría el campo eléctrico producido por una esfera? Iría saliendo radialmente de la esfera. ¿Correcto? Entonces, aquí nada más la dirección del campo eléctrico va a ser radial con respecto a la esfera. O sea, va a ir en dirección R techo. Y con eso entonces obtenemos nuestra respuesta del inciso B. ¿Ok? Esto yo lo pude haber calculado con mi fórmula de campo eléctrico de toda la vida, nada más que hubiese sido bastante más complicado y bastante más tedioso. Hubiese tenido probablemente que hacer alguna integral por ahí un poco más compleja. De hecho, hubiese tenido que hacer una integral triple, creo. Pero con la ley de Gauss, entonces puedo nada más hacer esta relación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal este inciso? ¿Todo bien? ¿Hay alguien con alguna consulta antes de que pasemos al siguiente inciso? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Y entonces el inciso C, que dijimos que solo íbamos a llegar hasta el C porque el D no lo podemos resolver, dice que encontremos el campo eléctrico para R mayor a C. O sea, un campo eléctrico mayor a esto de acá. Entonces, ¿qué pasa si yo planteo una superficie gaussiana aquí? Si yo planteo una superficie gaussiana acá, se va a cumplir la ley de Gauss, ¿no? O sea, vamos a tener esto por el diferencial de área, ajá, así, toda la vara, por mi carga encerrada, dividido entre epsilon sub 0. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a cambiar esto? Esta parte de la ecuación no me va a cambiar nada, porque sigo encerrando una esfera con una esfera, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que esta parte no me va a cambiar nada. ¿Qué me va a cambiar? Me va a cambiar la carga encerrada. ¿Por qué?
porque me dicen que el cascarón metálico está cargado. Pero por dicha, como yo sé que es un metal, me están dando la carga neta del metal. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Nada más sumarle esta carga a la carga neta que ya había encontrado antes. Entonces, nada más vamos a hacer ese análisis acá. Tendríamos que para R, perdón, para R mayor a C, mi carga encerrada va a ser la carga de la esfera aislante, ahí me disculpan la letra, más la carga de la esfera metálica. Voy a ponerle EM, este le voy a poner EA, esfera aislante y esfera metálica, para que eviten ver mi letra fea. Ok, entonces si yo hago Gauss con eso, dijimos que esta parte de la ecuación no iba a cambiar nada. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando la morfología de nada. Entonces vamos a tener E por un área arbitraria, ¿ok? Por la carga encerrada, perdón, igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Cuál es la carga encerrada? Esto de acá. Entre epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces mi expresión de campo eléctrico va a ser exactamente esto que tengo acá. Dividido entre 4pi por r cuadrado, que sería pasar esto a dividir nada más. Y esto igual va a estar irradiando campo eléctrico de forma radial. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Básicamente, nada más sería sustituir acá el valor de la carga encerrada de la esfera, o sea, esto, más la carga de la esfera metálica, que serían los 50 microcoulombs que me dijeron que estaba cargada la esfera. ¿Ok? O sea, básicamente el resultado es igual a esto, más 50 microcoulombs aquí. ¿Ok? Ese sería el cálculo del campo eléctrico en esa zona. Simplemente no lo hice acá por vara, digamos, pero no habría ningún problema con nada más hacer la sustitución aquí. Bueno, nada más creo que no quedaría exactamente así, sino, bueno, vamos a hacerlo nada más. Nada nos cuesta. Ok, vamos a tener la carga de la esfera. La carga de la esfera dijimos que era esta. Esto, más 50 microcoulombs. Todo esto dividido entre 4pi por r cuadrado por epsilon sub 0. ¿Ok? Este entonces sí sería el campo eléctrico fuera de la esfera. ¿Ok? Aquí entonces, ¿por qué esto no es igual a, perdón, por qué esto no es igual a esto más 50 microcoulombs? Como dije erróneamente, porque no se cancela este 4pi de acá. No se cancela porque no puedo sacar esto factor común aquí. Ok, entonces, este sería el resultado del campo eléctrico fuera de las dos esferas. Y con esto entonces terminaríamos este problema, que igual es un problema de desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Alguien se me perdió? ¿Todo bien? Bien, profe, mejor que hacerlo lo que hacíamos antes. Sí, claro. Entonces, si tienes el chance de hacer Gauss, lo más fácil es hacer Gauss. Ok, entonces con esto ya sacamos otro problema de desarrollo de un examen. Continuamos entonces. Continuamos con otro problema de Gauss de otro examen. Este problema sí es un poco más complejo. Yo diría que es de lo más complejo que les pueden preguntar en Gauss para usar con Gauss, pero lo vamos a ir viendo y sale. ¿Ok? El problema sale. Dice que
Tenemos una lámina infinita de espesor 2D y densidad de carga volumétrica uniforme ρ que está ubicada en el plano XY. Ok, entonces vamos a entender nuestro diagrama. Que eso es como lo más importante que hay que entender en este tipo de problemas, o sea, cómo está ubicada espacialmente toda la jugada, porque si acomodo mal en mi mente cómo está, o sea, si en mi mente no logro visualizar bien cómo están acomodadas las cosas, ya con eso no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque todo lo voy a plantear mal. ¿Ok? Dice que tengo una lámina infinita que está en el plano XY. ¿Ok? Entonces, básicamente, tengo el plano XY como algo así. ¿Ok? Tengo el Y en esta dirección. Ok, entonces tengo la lámina acostada en el plano. Imaginemos, voy a hacerlo visto en 3D, es que tras de eso lo ponen en 2D, entonces es más complicado visualizarlo. Este es Z, esto es X y esto es Y. Entonces tengo la lámina así como acostada en el plano YX. ¿Ok? Y me dicen que esta lámina tiene un grosor, un espesor 2D. ¿Ok? O sea, tengo D de aquí a aquí y D de aquí a aquí. ¿Ok? Me dicen que analice el campo eléctrico generado por esta lámina utilizando la ley de Gauss. Ok, nosotros, como tenemos una lámina infinita, una lámina que se extiende infinitamente a lo largo de todo el espacio, vamos a tener entonces un campo eléctrico uniforme. Vamos a tener un campo eléctrico uniforme que irradia de forma normal a mi placa, infinita, a mi lámina infinita, que es esta que tengo por acá. Y entonces me piden que determine la expresión de campo eléctrico en un punto P ubicado a una distancia Z del plano central de la lámina, considerando que Z es menor a D, o sea, en un punto dentro de la lámina. Básicamente me piden que encuentre el campo eléctrico en esta franja de acá, o sea, en un punto dentro de la lámina. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, lo voy a hacer teniendo que plantear Gauss. ¿Ok? Si lo vemos así, tenemos que el campo eléctrico acá irradia para arriba, mientras que acá irradia para abajo. Entonces, podemos inferir, y de hecho es algo verídico, no es solo inferirlo, que el campo eléctrico puramente en el centro de la lámina va a ser igual a cero. ¿Ok? Si aquí irradia en esta dirección y aquí irradia en esta dirección, entonces puramente en el centro vamos a tener campo eléctrico igual a cero. ¿Ok? Entonces, yo de forma conveniente voy a plantear una superficie gaussiana así, adentro de la lámina, pero que uno de los extremos de la superficie gaussiana me pegue puramente con el plano XY. ¿Ok? Ya vamos a ver exactamente para qué. Recordemos que las superficies gaussianas eran superficies cerradas, entonces esto tendríamos que verlo más bien como una caja así aplastada. eh, Como algo así, más bien que se extiende en el plano XY. ¿Ok? Sí, sí, sí lo ven, es como una caja que está montada sobre el plano XY, pero que de frente yo la puedo ver como algo así, ¿verdad? Como un cuadrado nada más. Entonces, ¿qué pasa? Esta caja va a tener un área vista desde arriba A. ¿Ok? Voy a dibujar la superficie, o sea, mejor la hago aquí, ¿ok? Para que no nos confundamos. Mi superficie gaussiana se ve como algo así, donde este plano en el que está acostado es el plano XY. ¿Ok? Esta superficie gaussiana tiene una altura Z y esta área es un área A. ¿Ok? De momento lo voy a plantear así, porque así es como me interesa que quede acomodado. ¿Ok? Yo sé cuál es la solución de este problema
Yo sé que no es lo mismo que tenerlo frente a un examen y verlo por primera vez y tener que plantearlo por primera vez, pero esa es la idea de estos problemas, ¿no? O sea, que ustedes puedan como explorar nuevas cosas, eh, explorar nuevos tipos de soluciones, que se les ocurran este tipo de soluciones para cuando tengan que evaluárselas, ¿no? Entonces, ok, definimos el área de esta superficie como A y una distancia arbitraria, una altura arbitraria como Z, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a plantear mi ley de Gauss acá. Mi ley de Gauss, esto por A, voilà, la carga encerrada, dividido entre epsilon sub 0. ¿Qué pasa? Analicemos esta caja y por qué la puse exactamente donde la puse. Como yo tengo campo eléctrico que solo sale normalmente de la placa, o sea, en esta dirección, ¿cómo sería el campo eléctrico que pasa por esta placa? Sería algo así, ¿no? Mi flujo de campo eléctrico. Bueno, no, perdón, mi campo eléctrico más bien. Entonces, a través de estas caras de la caja, no está pasando campo eléctrico. O sea, no hay flujo de campo eléctrico del todo. ¿Y qué pasa? Porque yo la puse aquí puramente en esta posición, en el cero, no hay campo eléctrico pasando tampoco por la cara de abajo de la caja. ¿Ok? O sea, puramente aquí abajo no pasa campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es la única cara a través de la cual pasa campo eléctrico? Esta de aquí arriba, ¿cierto? Ay, perdón, no sé qué pasó. Ya. Entonces, yo puedo totalizar el flujo de campo eléctrico que pasa a través de esta placa, tomando en cuenta solo una de las caras de la superficie gaussiana. Y por eso es que es tan importante el cómo planteamos las cosas con Gauss, ¿ok? Si yo hubiese puesto, pues, perdón, si yo hubiese puesto mi superficie gaussiana como algo así, ya no me sirve hacer este análisis que voy a hacer. Podríamos obtener el resultado correcto con un análisis un poco más complejo, pero esta es la forma más sencilla, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la carga encerrada por todo esto de acá? La carga encerrada por todo este sistema, o sea, por la superficie gaussiana que estoy estudiando, que sería esto que andamos buscando aquí, mi carga encerrada debería ser entonces mi densidad volumétrica de carga por el volumen, ¿verdad? Todo bien, densidad de carga por volumen me va a dar mi carga total. ¿Y cuál es entonces el volumen de esta caja? El volumen de esta superficie gaussiana que yo estoy aplicando, ¿verdad? Que recordemos que es arbitraria, es un área A multiplicado por una altura Z, ¿verdad? O sea, yo pude haber definido aquí más bien como una distancia X y una distancia Y arbitrarias, pero mejor estas dos las condenso en un A. Ya vamos a ver por qué, porque eso me va a ayudar a salvar un montón de cálculos. Ok, entonces yo digo que mi volumen, el volumen de la caja, va a ser mi altura arbitraria Z por mi área arbitraria. Que bueno, esto es igual a un Z arbitrario por un X arbitrario por un Y arbitrario. ¿Verdad? Pero lo que me importa es este resultado de aquí. Entonces, voy a tener ρ por Z por A. ¿Ok? Esto. Esta es mi carga encerrada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta parte de la ecuación? ¿Qué era lo que andábamos buscando siempre que yo trabajaba con Gauss? Que mi campo eléctrico fuera paralelo a mi vector de área. Se cumple en este caso. Mi vector de área es normal acá y mi campo eléctrico sale normal de esta caja aquí. ¿Ok? O sea, son paralelos. Entonces, Gauss yo lo defino como campo eléctrico por área, nada más. Esto no es un producto punto, ¿verdad? Es nada más un por. Y esto va a ser igual a mi carga encerrada, que en este caso es ρ por z por a, dividido entre epsilon sub 0. ¿Ya vieron por qué dejé a como a? ¿Y por qué no puse xy? Para poder cancelarlas aquí, simplemente. Y entonces, mi campo eléctrico dentro de la placa es ρ por z
sobre epsilon sub 0. Y este es el resultado. O sea, así de rápido, literal. Este inciso sale en 2 momentos. ¿Qué es lo único y lo más complicado de ver? Cómo plantear esta superficie gaussiana, ¿verdad? Que a uno se le ocurra plantearla así es probablemente lo que me va a tomar 10 minutos en el examen, lo que me va a tomar 15 minutos en el examen, porque esto no es un problema de marca con X, es un problema de desarrollo. Y los problemas de los exámenes de física 2 suelen ser problemas, 1 o 2 problemas. Ok, entonces esto hubiera sido la mitad del examen. El haber planteado esta superficie gaussiana aquí bien es lo que me permite sacar este problema rápido. Ok, entonces vieron, en 2 momentos ya tengo una expresión para el campo eléctrico dentro de la placa. Ok, esto es dependiente de una variable, de z, ¿verdad? Es dependiente de z, o sea que no es lo mismo que yo calcule el campo eléctrico aquí a que lo calcule aquí, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo entonces? Que dentro de la placa el campo eléctrico es variable y depende de z, o sea, depende de dónde yo lo esté midiendo. Y verdad, como dijimos, esto nada más iba a tener una componente en z, este campo eléctrico. Así que si yo lo quisiera expresar de forma vectorial, yo lo pondría, bueno, esto no es- parece más un epsilon que un e, lo pondría como algo así. Simplemente en dirección k. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos la respuesta al primer inciso. El segundo inciso dice que determine la expresión de campo eléctrico para un punto P ubicado a una distancia z del plano central de la lámina, considerando un z mayor en valor absoluto a d. ¿Por qué me ponen el valor absoluto aquí? Básicamente para que yo abarque 2 en 1, la parte positiva del espacio arriba de la placa y la parte por debajo, ¿verdad? Entonces, básicamente ahora quiero encontrar campo eléctrico fuera de la placa, más bien ya no adentro. ¿Ok? Para un punto arbitrario fuera de la placa. ¿Cómo voy a hacer eso? Exactamente igual que como estamos trabajando, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la superficie gaussiana? Ok, me voy a llevar esto un momento. Me voy a, me voy a llevar la imagen un toque para ponerla por aquí, para que me quede de otra forma. Ok. Entonces, para este caso, B, a los 4 compañeros que están acá conectados, me gustaría preguntarles cómo plantearían ustedes la superficie gaussiana. Si más bien ahora yo quiero buscar el campo eléctrico fuera de la placa. Y yo sé que le pregunten a uno puede ser como un bostezo, ¿verdad? Más en virtual. En virtual yo sé que cuesta mucho que a uno le respondan, pero sí me gustaría saber si pudimos como desarrollar un poquito el cómo acomodar las superficies gaussianas, que eso es muy importante y es lo que más me interesa que se lleven de la clase de hoy. No sé si alguien de los que está por acá tiene alguna idea cómo planteamos la superficie gaussiana para ahora encontrar campo eléctrico fuera de la placa. Profe, y si Al- planteamos el mismo cubito, pero con la altura Z que salga de la lámina. Con la altura z que salga de la lámina, ¿ok? Como algo así, Ajá, más bien. ajá. Ok, vamos a ver a dónde nos lleva ese análisis. Ok, aquí voy a hacer esto así. Ok, tendríamos como algo así. Pues, sí, ahí fallé por un poco, pero ok, esta es mi superficie gaussiana entonces. Ok, entonces, si esa es mi superficie gaussiana y tiene ahora una distancia z aquí, ¿qué pasa? Ok, ok, vamos a plantear Gauss nuevamente. Tenemos Gauss y campo eléctrico por mi diferencial de área, así. Esto por la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Ok, ¿qué fue lo primero que hicimos? Definir la carga encerrada. ¿Cuál va a ser mi carga encerrada aquí? Mi carga encerrada va a llegarme hasta aquí arriba. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no hay nada que esté encerrando en carga.
¿Ok? ¿Cuál es la carga encerrada en esta superficie gaussiana que comentó Luis Eduardo que podemos plantear? La carga encerrada me va a llegar hasta acá, ¿verdad? Entonces, nuevamente yo puedo definir un volumen, puedo definir, lo habíamos hecho como Z por A, habíamos dicho que esta área era A, entonces el volumen total de mi superficie gaussiana es Z, que es arbitrario, por mi área A. Ese es el volumen total de mi superficie gaussiana. Pero, ¿cuál es el volumen de la carga, de la superficie gaussiana que está conteniendo carga? El volumen de la superficie gaussiana que está conteniendo carga me llegaría hasta aquí, ¿verdad? Entonces, este Z, esta distancia aquí, no es arbitraria. ¿Cuánto dijimos que medía esto de aquí a aquí? 2D. O sea, de aquí a aquí mide D. O sea, esto es un valor fijo. Es un valor fijo que sí se extiende a una área arbitraria variable. ¿Ok? Una área arbitraria ahí. ¿Ok? Entonces yo puedo definir mi carga encerrada entonces como D, o D por A. Esto no es un diferencial de área, ¿verdad? Es D por A. ¿Ok? Entonces mi carga encerrada es D por A. Entonces nuevamente voy a analizar el tema del campo eléctrico, ¿verdad? Dijimos que el campo eléctrico aquí puramente era cero, pero entonces en esta superficie solo pasa campo eléctrico a través esta, de esta cara de la superficie gaussiana. ¿Y cómo pasa? Pasa de forma paralela al vector de área. Así que con exactamente el mismo análisis, yo puedo decir ahora que esto es igual a E por A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son vectores paralelos. Y esto va a ser igual a mi carga encerrada. Mi carga encerrada es D por A. Esto entre epsilon sub 0. ¿Qué pasa? Puedo cancelar área con área. ¿Ok? Área con área arbitraria. Ahí. Ah, bueno, y aquí me faltó muy importante, ¿verdad? Esto es solo el volumen de carga, pero me faltó la densidad de carga superficial aquí, ¿verdad? Muy importante, la voy a poner en verde aquí para que no se nos olvide. Y esto sí me va a dar carga. Aquí solo había calculado volumen antes. Entonces ya por la densidad de carga superficial, eso sí me da la carga encerrada total. Hay un pequeño desliz mío. Esto va aquí. Y entonces cancelo eso ahí. Y eso me va a dar que mi campo eléctrico es mi densidad de carga volumétrica por la distancia D entre epsilon sub 0. Y esto va a ir en dirección K. ¿Qué tal? Con la superficie gaussiana, como la planteó el compañero, fuimos capaces de llegar a una expresión para el campo eléctrico. ¿Ok? ¿Cuál es la única diferencia aquí? Que como mi superficie gaussiana está tomando ahora en cuenta una parte del espacio que ya no tiene carga, ¿ok? Entonces tenemos más bien una carga definida, una cantidad de carga definida por la superficie gaussiana, que la superficie gaussiana está encerrando, ¿ok? Entonces, por eso esto me queda de esta forma, ¿ok? Entonces, la única diferencia con el inciso anterior es que ya no me queda en términos de Z, sino que me queda en términos de D, que D es una constante. Esto es una constante, esto es una constante y la D es una constante. O sea, tenemos un campo eléctrico que sale aquí con igual magnitud para cualquier punto en el espacio. ¿Ok? O sea, ya el campo eléctrico, si yo lo mido aquí, es igual a si yo lo mido aquí. Contrario a cuando dijimos que, por ejemplo, aquí iba a ser un poquito más pequeño que aquí, que si yo lo mido aquí. ¿Ok? Vemos que ya no tenemos una dependencia espacial. Todo me quedó en términos de constantes. Así que muy bien por parte del compañero. Quedó exactamente como la necesitábamos y con esto fuimos capaces de resolver el problema. ¿Ok? Entonces, este es el inciso 2. Perdón, el inciso B. Son 4. Ya casi terminamos. Dice que ahora considere que dentro de la lámina infinita, ¿verdad? Dentro de mi lámina, la que estoy analizando, la densidad varía según la posición con esta expresión que tenemos por acá. Ok, entonces ya no tengo una densidad de carga volumétrica ρ. Antes me dijeron que era ρ nada más. Ahora varía con respecto a la posición en Z.
Me dice que repita el inciso A y el B usando la nueva densidad de carga. ¿Qué es lo fácil de esto? Que básicamente yo sé que puedo utilizar exactamente el mismo análisis de la superficie gaussiana que usé con A y con B. ¿Qué es lo único que me va a cambiar? La densidad de carga volumétrica. ¿Ok? Entonces nada más vamos a hacer eso un poco más rápido. ¿Ok? Que sería nada más hacer el cálculo ahí de la nueva densidad de carga. ¿Y qué es lo que me va a cambiar eso? Lo que me va a cambiar eso es la cantidad de carga encerrada que tengo. ¿Por qué? Porque mi densidad de carga volumétrica ahora es distinta. Y ahora depende de Z. ¿Ok? Porque recordemos que antes, para el primer caso, teníamos que, debido a la superficie gaussiana que habíamos planteado, mi carga encerrada era ρ por Z por A. Pero ¿qué pasa? Que ahora este ρ es variable y depende de Z. ¿Ok? Entonces, como tenemos una dependencia de Z, vamos a poner el Z como un diferencial más bien y vamos a poner ρ como la función que me dieron. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la función que me dieron? Suave, se me olvidó. Rho sub 0 por 1 menos Z cuadrado entre D cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos Rho sub 0 por 1 menos Z cuadrado entre D cuadrado. Esa es mi función de Rho con respecto a Z. ¿Ok? Entonces esto por A y por dz. Entonces, si tengo un diferencial aquí, ¿qué tengo que hacer para obtener todo lo que ando buscando? Sería integrar, correcto. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Bueno, ¿de dónde a dónde vamos a variar Z en esta superficie gaussiana que planteamos? En esta superficie gaussiana que planteamos dentro de la placa. ¿De dónde a dónde está variando Z? Desde 0 hasta un valor Z, porque dijimos que esto medía Z, de aquí hasta aquí. Un valor Z arbitrario. Ok, entonces vamos a integrar de 0 hasta Z. Ok, si yo resuelvo esa integral ahí, voy a tener que la carga encerrada va a ser igual a A por ρ sub 0. Y esto me va a dar como resultado la integral, ¿verdad? Esta integral es 1, ¿verdad? De aquí me va a dar Z. Ustedes ya saben hacer esas integrales. Vamos a tener Z más Z a la 3 entre 3D cuadrado. Ok, así me va a quedar mi expresión de carga encerrada. Ok, entonces ya tengo mi expresión de carga encerrada. ¿Qué fue lo único que tuve que hacer? Integrar esto, porque ahora me dependía de Z. Ok, entonces puedo utilizar Gauss. E por A igual a la carga encerrada, que es todo esto de aquí. Pensé que lo estaba marcando con esto. Dividido entre epsilon sub 0. Y nada más. Ok, entonces se me cancela A con A. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué ahora es Z más Z a la 3? O sea, ¿por qué pasó de menos a más en lo dentro del paréntesis? a ver. Z cuadrado, sí. Sí, yo creo que es un error. Creo que es un error. Ahí, todo bien. Gracias, gracias por la corrección. Ok, entonces, con esa corrección, me quedaría que mi campo eléctrico es ρ 0 entre epsilon sub 0 por Z más Z a la 3, perdón, a la 3, dividido entre 3D. ¿Ok? Entonces, ay, perdón, me volví a poner el más. Así me estaría quedando mi expresión de campo eléctrico. Y verdad, sabemos que esto va solo en dirección normal al área de la lámina. Ok, entonces esta es mi nueva expresión de campo eléctrico. Vemos que ahí hubo un pequeño cambio, nada más por la definición de la carga encerrada. Entonces, inciso D. El inciso D sería ahora lo mismo que hicimos para el inciso B, pero considerando una nueva carga encerrada. ¿Cuál va a ser esa nueva carga encerrada? Sería hacer este mismo análisis de aquí hasta aquí, pero ¿cuál va a ser mi único cambio?
Voy a ponerlo por acá. Mi cambio es de dónde a dónde estoy ahora integrando en z, ¿verdad? Ahora estaré integrando desde 0 hasta un valor conocido. ¿Cuál es mi valor conocido? D, ¿verdad? Eso sería el cambio que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, al hacer ese cambio, básicamente me va a quedar todo exactamente igual. Me va a quedar exactamente igual, pero evaluando el límite superior de la integral como D. ¿Ok? Me debería quedar tal que así. ¿Ok? Y bueno, pues aquí puedo, ¿cómo se llama? Uy, perdón. Aquí me comí un a la 2 muy importante de hace rato, me lo comí. Este D a la 2 aquí, ¿verdad? Esto queda a la 2 y por lo tanto aquí me lo trae mal en la respuesta. Esto queda al cuadrado aquí y uy, aquí hay un problema. Aquí hay un problema y es que esto se me va a cancelar, se me va a hacer cero. Y no sé por qué. Ah, no, mentira, no se va a hacer cero, no se va a hacer cero. Todo bien. No, disculpen, disculpen. Entonces, esto me va a quedar como campo eléctrico acá, igual a rho sub 0 entre epsilon sub 0 por d menos, ¿verdad? Este d cuadrado se me cancela con el a la cubo que está aquí y me queda como d entre 3. ¿Ok? Entonces, este ahora es el resultado del campo eléctrico fuera de la placa de la lámina con densidad de carga variable, ¿verdad? Con densidad de carga variable y con respecto a esa expresión que me dieron arriba. Ok, aquí lamento si se me hizo como un poco de enredo con esto. Fue principalmente por ese d al cuadrado que no me traje de abajo. Ok, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo vieron este problema? Yo sé que este problema es complejo. Como les dije, esto es como de lo más complejo que les pueden poner en Gauss, principalmente porque es una geometría rara y porque la superficie gaussiana que hay que plantear es rara también, pero es asible. Y ven que si lo plantean bien, es un problema que sale rápido. Cada inciso sale en un par de cálculos. Un par de cálculos. Aquí nada más hubo que hacer una integral porque mi densidad de carga variaba con respecto a la posición. Y acá también. Entonces, les consulto. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, bueno, yo aún estoy teniendo algunos problemas como visualizar al tema del planteamiento, porque sí vi que todos los cálculos sí se ven relativamente accesibles, pero no sé, aún me cuesta como entender la imagen de la pregunta. No sé si Ok, como el planteamiento general de cómo está acomodado todo. sí, porque es que de otras preguntas eran como imágenes tridimensionales, entonces uno podía visualizar mejor eh, lo que se plantea, pero no sé, a mí me cuesta en esta pregunta. Ok, sí, claro, entiendo. Y de hecho, me parece que hasta lo hacen así a propósito para que sea complejo de entender. Eh, ¿Por qué? Porque considero que esto en una visión en 3D definitivamente sería mucho más sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a dibujar por aquí para ver si podemos entender un poco mejor la morfología de cómo está acomodado todo. Dice que la lámina es infinita, ¿ok? Entonces yo obviamente no voy a hacer una lámina infinita porque no puedo. La voy a dibujar como una lámina finita, pero usted la extiende mentalmente en todo el plano en el que la voy a dibujar. Y me dicen que está ubicada en el plano XY. O sea, es una lámina que está como acostada en el plano XY. O sea, si yo tengo mi eje de coordenadas, algo así, tenemos Z, vamos a ver, tenemos Z, Y X. Z, Y X acá. Y me dicen que la lámina está acostada en el plano XY. ¿Ok? Entonces yo
La voy a dibujar como algo así. O sea, me quedó horrible. Me quedó horriblemente mal dibujada. Ok. Me quedó qué, qué madre. O sea, como algo, como algo así. Ok, esto está acostado en el plano XY. Sí, 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 sí se ve ahí. Espero que sí se vea. O sea, es exactamente como lo que teníamos en el primer problema. Me voy a volver, me voy a volver. Como algo así. ¿Ok? Nada me costaba hacerlo así de sencillo, madre, literal. Está acostado en el plano XY. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Se extiende infinitamente en todo este plano. ¿Ok? Entonces se extiende infinitamente. No lo voy a extender infinitamente porque puede dañar el dibujo, ¿verdad? Que ya está bien feo de por sí. Y me dicen que tiene un espesor de 2D. ¿Ok? Entonces ese espesor, y bueno, como me lo ubican aquí en el plano, yo sé que una D está por encima del eje X y otra D está por debajo del eje X. ¿Ok? Hay una D aquí y hay una D aquí. ¿Ok? Entonces yo esta placa la vería como algo más así. Mae, ¿por qué? Como algo más así. Mae, de verdad, no lo estoy logrando. Ok, ya. Donde el plano XY pasa por aquí en medio. Y entonces yo voy a tener que se sale aquí una D y que baja una D aquí. Entonces así es como yo tengo ubicado este plano, pero ¿verdad? Extendido en todo el espacio. Ok, el más está extendido en todo el espacio. Y nosotros básicamente estamos viendo como un corte aquí. O sea, yo estoy viendo como un corte de esto aquí, tal que solo estoy viendo el plano Z y perdón, el eje Z y el eje X. El eje Y vendría saliendo más bien de la pantalla, saliendo de la pantalla aquí, que es lo que nosotros tenemos aquí. Yo sé que es una geometría compleja de ver, principalmente por esto que tenemos aquí, pero me tengo que guiar más que todo para visualizarlo con lo que me dicen. Me dicen que está acostada en el plano XY. Entonces yo lo tendría que ver como algo así. Y pues sí, no sé si con eso acomodo un poco la visión de cómo estaba todo orientado. ¿Qué Sí, tal no, ahí? gracias. Ya lo tengo como más claro de cómo se veía y ya entiendo más por qué el compañero hizo lo del recomendar el cubo. Sí, sí, o el cuboide, como la superficie gaussiana. Ya lo tengo Perfecto, más claro, gracias. perfecto, buenísimo. Cualquier cosa, igual, si no lo tiene claro del todo, puede escribirme por mensaje y lo podemos ver con más calma ahí. O si en alguna otra ocasión igual no sabe cómo plantear algo, puede escribirme, todo bien, o no sabe cómo visualizar algo y lo podemos ver. Yo sé que este tipo de problemas suelen ser un poco complejos de visualizar más que todo. Este, entonces, ¿qué tal? ¿Alguna otra consulta? Ah, y profe, además, esta sesión va a estar grabada también, ¿no? En el Teams. Sí, correcto. Ahorita la estoy grabando y ahí les queda guardada en la carpeta de recordings. Está bien, pura vida. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, bueno, hasta acá estaríamos llegando. Yo sé que nos tomó tiempo, fueron nada más 3 problemas, pero son 3 problemas de examen, son problemas de nivel. Básicamente, casi que les acabo de resolver un examen completo. Obviamente, solo tomando en cuenta la parte de campo eléctrico, pero si ustedes pueden hacer estos problemas solos o problemas de nivel similar solos, ya van bastante fogueados para el examen.
Ok, entonces si no hay ninguna consulta, bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, igual a esta misma hora. Y ya saben, pueden escribirme si tienen alguna consulta o algo similar, no hay ningún problema. Y entonces nos estaremos viendo. Muchas gracias a quienes pudieron estar por acá también y a quienes no también. Y nos vemos. Gracias, profe. Bueno, Chao, profe, profe, gracias. gracias. Pura vida, con mucho gusto.